Esa mujer guapa que vio ahí, rubia, famosa de la farándula, de los reality shows, diseñadora de modas. Esa mujer es la pieza clave para entender cómo y de dónde sale la orden de eliminar a los palestinos, cuál es la verdadera intención y por qué el profético mandato de apoderarse de Jerusalén y construir incluso el Templo de Salomón. Estados Unidos presentará en breve el llamado Acuerdo del Siglo para darle paz a palestinos e israelíes, para darle paz a Oriente Medio y al mundo entero incluso. Pero, ¿el acuerdo será un acuerdo? Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la lucha por controlar Tierra Santa, donde los asesinatos, la represión y la sangre rodean los templos más sagrados. Comenzamos. Este es Donald Trump y esta su hija Ivanka. Se casa con Jared Kushner. La condición para casarse fue que se convirtiera en judía. Jared Kushner es quien le sopla al oído a Donald Trump con las cosas que debe hacer. Es el yerno. Durante más de 2 años ha estado escribiendo un acuerdo de paz. ¿A favor de los palestinos? No, jamás. Porque curiosamente es amigo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Jared Kushner anunció que su acuerdo de paz, o el llamado Acuerdo del Siglo, no supondría la creación de 2 estados, uno israelí y otro palestino, lo que podría ser el tiro de gracia para los palestinos. Say two-state, and I realize that means different things to different people. If you say two-state, it means one thing to the Israelis, it means one thing to the Palestinians. So we said, you know, let's just not say it. Let's just say let's work on the details. Esta es su esposa, Ivanka Trump. Inauguró la embajada de Estados Unidos sobre Jerusalén, contradiciendo el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Pero Jared Kushner dijo que ese paso para reconocer la soberanía de Israel sobre Jerusalén es parte de su acuerdo de paz. Su paz trajo más de 300 muertos y miles de palestinos heridos que protestaron por esa medida y por su derecho a regresar, y que como respuesta tuvieron balazos de los soldados israelíes. Pero Jared Kushner está feliz. Informa que comienza ya la primera fase de la paz. Se llama Paz hacia la Prosperidad. Es una conferencia que se celebrará el próximo 25 y 26 de junio en Bahrein. Han sido invitados todos, las autoridades israelíes y las partes palestinas. Con esta primera fase, Estados Unidos quiere dar esperanzas a los palestinos al ofrecerle muchas oportunidades económicas, empleos, empresas. Pero para los palestinos se trata de una zanahoria para caer en la trampa y luego estrangularlos. نحن موقفنا أعلن كطرف فلسطيني، أعلن باسم سيادة الرئيس محمود عباس، باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باسم كافة فصائل وحركات السياسية الفلسطينية بما فيها حماس. نحن لن نشارك في ورشة العمل التي دعت لها إدارة الرئيس ترامب في الدوحة، ونحن لم نفوض أحد بالحديث باسمنا أو التفاوض عنا، مع احترامنا وعدم انتقاصنا. Todo esto ha causado el descontento de los defensores de los derechos de los palestinos, incluidos el movimiento de la resistencia libanesa e Irán. نحن جميعا معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة هذه الصفقة المشؤومة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. يوم القدس هذا العام عنوانه الأساسي هو مواجهة صفقة القرن للحفاظ على القضية الفلسطينية، للحفاظ على القدس والدفاع عن القدس وعن المقدسات. امسال راهپیمایی روز جهانی قدس در ایران اسلامی و سایر کشورهایی که برای حمایت از مردم فلسطین در جمعه این هفته به خیابانها خواهند آمد، در مجامع شرکت خواهند کرد. این خواهد بود روز جهانی قدس، شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین.
Estoy viendo nuestro video wall, usted lo va a ver al rato, es verdaderamente una obra de arte de nuestros artistas gráficos. Gracias al equipo detrás de La Razón también por el reportaje y gracias a usted por estar con nosotros siempre allá en las redes sociales. Esta noche esta noche en Teherán, tenemos a dos grandes que además son mis amigos, con voces quizá diferentes, pero con la intención de ver un mundo mejor. El honor para mí de presentar a don Francisco José Fernández Cruz Sequera. Permíteme decirte así, don, porque pues eres un gran escritor, gran abogado y otro tanto más analista político del mundo. Y por el otro lado, el defensor de derechos humanos, el gran polémico Abú Faisal Sergio Tapia, escritor político sobre Oriente Medio, allá en Santa Fe. Muchísimas gracias a los dos, les agradezco muchísimo. Francisco, un placer. Comienzo contigo. Antes de empezar a profundizar, para entender todo esto, para entender quién está detrás y cuál es realmente el propósito y el plan, tenemos que analizar las piezas claves. Empecé con Ivanka Trump, ahí en las imágenes, porque ella puede ser la pieza clave. Porque te pregunto, Francisco, ¿no es mucha coincidencia que la hija del presidente de Estados Unidos se convierta en judía para después casarse con un judío y que curiosamente sea una persona cercana al círculo de poder de Israel, amigo de Netanyahu? Qué curioso y qué coincidencia. Te pregunto, ¿es obra de la suerte? Bueno, lo primero es enviarle un saludo a tu audiencia y a mi contertulio y luego pues agradecerte la deferencia que tienes conmigo al presentarme, aunque me hagas sonrojar más de una vez, pero gracias. Te lo perdono por aquello de que somos amigos. Gracias. Bueno, entrando en tu pregunta, yo me iría un poquito más allá. Ivanka Trump no es el punto cero, del punto de partida de nada. Estados Unidos, ya haciendo caso omiso de la advertencia de Benjamin Franklin de que no permitiesen la entrada de judíos en Estados Unidos, no nos olvidemos que el propio Nueva York lo fundan una compañía, como es la compañía de Nueva Ámsterdam, de las Indias holandesas, que es propiedad del capital judío. Desde ese momento en que el judío pone su pie en Estados Unidos y hasta la fecha, Estados Unidos no ha sido sino el instrumento de la política judía y sionista. Por lo tanto, históricamente, cuando tenemos que mirar cuál es la política norteamericana, tenemos que poner un espejo al lado para ver cuáles son los intereses judíos. En este caso, cuando Ivanka Trump contrae matrimonio con Kirchner, sabemos que Kirchner, como bien dices, pertenece al círculo del llamado Bibi y que es una persona muy influyente. Pero antes de que apareciera Ivanka Trump en escena o Kirchner, ya estaba todo el movimiento neoconservador y todo el movimiento cristiano sionista evangélico presionando, junto con el poder económico y el poder de los medios de comunicación judíos y de la prensa judía, en favor de todos los intereses de Israel. Como Obama en su segundo mandato, al no depender para su reelección de la prensa judía, pudo permitirse alguna libertad, obviamente impulsaron a Donald Trump para ejecutar los planes de forma sistemática que se habían trazado en Tel Aviv. El primero, la capitalidad de Jerusalén para Israel. Y el segundo, el llamado acuerdo, que lo único que pretende es destruir el futuro del pueblo palestino en aras al proyecto milenarista religioso de Israel. Bien. Y en esa situación es como tenemos que contextualizar esta situación. No nos olvidemos que este acuerdo del siglo entierra los acuerdos de Oslo del año 93 y los entierra un acuerdo redactado por un simple asesor inmobiliario como es Greenblatt, el abogado de Kirchner. Por lo tanto, no podemos considerar que este acuerdo sea un acuerdo válido en la medida en que no recoge los intereses de todas las partes. Bien, gracias, Francisco. De todos modos, quiero aclarar, yo pregunto esto porque creo que lo que explicas está perfecto. Sin embargo, la pieza clave creo que es Ivanka, porque Donald Trump no tenía mucha simpatía por los judíos. Es más, los que tú dices que controlan el sionismo en Estados Unidos, vieron a Trump y dijeron, esa era mi pregunta, y dijeron, ¿cómo hacemos o cómo manipulamos a este señor magnate de los negocios? Ivanka. Y te pregunto a ti, de hecho hay algunos periodistas independientes en Estados Unidos que dicen que es el arma, que Jared Kushner es el arma del Deep State, del Estado Oscuro que domina Estados Unidos para manipular a Donald Trump. Abú Faisal, te pregunto a ti,
La hija del presidente de Estados Unidos se casa con un judío que curiosamente es amigo de Netanyahu, que curiosamente escribe el acuerdo de paz, que curiosamente diseñó y creó la campaña ciberespacial para que Donald Trump ganara las elecciones, lavándole el cerebro a mucha gente, que curiosamente compró el edificio 666 de la Quinta Avenida, que curiosamente le sopla al oído las decisiones vitales a Trump, que curiosamente es hijo y nieto de una familia de judíos provenientes de territorios de Rusia. ¿Esto es coincidencia? No, no es coincidencia, es parte de este genocidio que se lleva a cabo sobre el pueblo palestino desde hace 71 años. Y hay algo que aclarar, ¿no? Esto comienza, para contarle a la audiencia un poco cómo es el exterminio del pueblo palestino, podemos decir el primer congreso sionista de 1897 en Basilea, donde Theodor Herzl establece justamente que hay que ocupar Palestina como el hogar judío de los sionistas. Después podemos ir a la declaración Balfour de 1917, cuando el mandato británico le da Palestina a los sionistas, la banca Rothschild, para que la ocupe. Comienzan ahí la ocupación. Recordemos que en 1917 en Palestina había 700.000 palestinos y apenas 56.000 judíos. Después podemos decir la resolución del 29 de noviembre de 1947, la resolución 181 de Naciones Unidas, que parte Palestina para la ocupación de la entidad sionista. Después podemos decir 1967, la ocupación de Cisjordania y Al-Quds de Jerusalén, la capital palestina, por las fuerzas sionistas de la Franja de Gaza. Y después podemos empezar a contar la historia de ahora, ¿no? 2018 comienza la ocupación de la capital palestina con el visto bueno de Estados Unidos en sentido diplomático, que señala de que hay que ir a reconocer como la capital del régimen sionista israelí. Y en este año los Altos del Golán y la propuesta de esta que le decimos el acuerdo del siglo, más que el acuerdo del siglo, el plan del exterminio, el acuerdo del crimen, el crimen del siglo específicamente, y donde, como decís vos, juega un papel muy importante la élite sionista en el gobierno de Donald Trump. Recordar una cosa, Roberto, algo importante: en plena campaña de Donald Trump, él donó simbólicamente $10.000 a los asentamientos ilegales sobre Cisjordania y declaró de que él iba a apoyar totalmente lo que proponía Benjamin Netanyahu. Por lo tanto, con lo que señalás vos, con lo que señala mi compañero en Madrid, se establece el exterminio sistemático sobre la nación palestina, y que lo que están dando el golpe de gracia ahora con esto que es justamente el plan criminal del siglo que quieren llevar adelante con una conferencia en Bahrein con sus aliados en la región, tanto Arabia Saudí, que siempre apoyó al sionismo, y más que nada Salman, que dice que Benjamin Netanyahu es la figura más importante de Oriente Medio y que le da seguridad al reino saudí. Bien, Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. Francisco, a ver, ya que hablaste tú de ese estado y que lo describiste perfectamente, ese estado profundo que maneja el sionismo en Estados Unidos, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué quieren los que están detrás de Trump? ¿Qué quieren con Oriente Medio? Y dime si hay una especie de sentimiento de superioridad, es decir, que los que no son de su grupo, etnia o élite, los consideran seres humanos inferiores, y esa es la causa de que vemos tantos asesinatos de palestinos. Hombre, obviamente hay una cosa que hay que dejar clara. Cualquiera que conozca los textos judíos de contenido religioso saben que posicionan al resto de la humanidad con relación al pueblo judío como un conjunto poco menos que de borregos listos para el sacrificio, desprovistos de la condición humana. Por lo tanto, por mucho que traten de ocultar esa realidad, es una realidad que está vigente, porque cada vez que tienen la desvergüenza de ir a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas a alegar algún tipo de derechos sobre esos los territorios que ilegalmente ocupa la entidad sionista, sacan su libro religioso y se amparan en que su Dios le dio aquella tierra a Abraham, al padre Abraham, y que por lo tanto nadie puede discutirles la propiedad de esa tierra. Debe ser que los palestinos se confundieron en el momento de la creación y aparecieron en el momento inoportuno y en el lugar inadecuado. Pero lo cierto es que el fundamento de esta cuestión es un fundamento de contenido religioso milenarista, que considera
consiste en la recreación del Gran Israel desde el Nilo hasta el Éufrates, y que por lo tanto a ese proyecto están consagrados todos sus esfuerzos. Eso significa la destrucción de Irán, significa la destrucción de Siria, significa hacer viable desde el punto de vista económico por todos los medios esta entidad, y para ello necesitan agua, y para ello necesitan el Valle del Jordán, y seguirán ocupando los territorios ocupados en el 67 y seguirán asentando colonos, como hemos visto con la propia donación que aquí se ha comentado que hizo Donald Trump. Por lo tanto, la simple posibilidad de que exista una soberanía política palestina, una contigüidad territorial palestina y una viabilidad económica palestina es pura ficción. Nunca, jamás los judíos, los sionistas, permitirán que Palestina exista. Continuarán con el proceso de exterminio en esos campos de exterminio a cielo abierto que son la franja de Cisjordania y Gaza, y no dudarán en ejecutar cualquier actuación, por violenta que sea, para continuar su proyecto. En este momento, el acuerdo del siglo, esta reunión que se plantea en Bahrein dentro de un mes prácticamente, lo que está haciendo con ella Trump es escenificar la implementación del acuerdo del siglo, vinculando primero unos supuestos beneficios económicos en cientos de millones de dólares, que podríamos considerarlo así, a cambio de soberanía y del derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Por eso no me extraña que no haya ni una sola entidad palestina, y por supuesto tampoco la OLP, que reconozca ningún tipo de validez a esta reunión. Pero es que no solamente es tan palmario, es tan evidente que esta situación contradice el derecho internacional, que la propia Unión Europea se ha opuesto a la aplicación de este acuerdo porque se aparta de los acuerdos de Oslo. China y Rusia ya se han negado a asistir y a prestarse a hacer de comparsas de este proyecto, y evidentemente los únicos países árabes que van a acudir a esta conferencia, a esta reunión, son aquellos que le hacen de comparsa a los intereses sionistas. Evidentemente, no nos equivoquemos. La propia existencia del Estado de Israel es de por sí un peligro para todos los países de Oriente Medio, y eso tienen que tenerlo muy en cuenta todos los actores políticos de la zona. La primera pregunta es: ¿no tienes miedo de lo que estás diciendo allá en España, Francisco? Bueno, ya Francisco nos hiciste el favor de describir. Sí, dime. Perdón, Roberto, pero aquí en España hay un artículo penal que nos castiga por decir este tipo de cosas. Bien, bueno, pero aquí en el programa puedes decir lo que quieras. Francisco, gracias por describirme perfectamente el acuerdo del siglo, pues ya lo describió. Entonces te pregunto, Faisal, con lo que nos dice Francisco, con lo que me dijiste tú hace rato, Faisal, pues prácticamente el acuerdo no va a traer paz, ¿no?, sino la guerra, porque además los palestinos dijeron que no van a asistir a Bahrein, al primer paso del acuerdo de paz, y segundo, no van a reconocer jamás, como lo dijo Jared Kushner, que solo haya un Estado, el israelí. Faisal. Exactamente. El crimen del siglo que quieren llevar adelante a cabo, el pueblo palestino ha dicho que no, sus movimientos de resistencia populares han dicho que no, toda su sociedad en conjunto y la humanidad entera ha dicho que no, porque realmente lo que lleva adelante Donald Trump es el genocidio de Benjamin Netanyahu. Recordemos que esto es una arquitectura perfecta, recordemos más que nada también lo que sucede en Al-Quds, en Jerusalén desde la ocupación en 1967, y esta política de limpieza étnica sobre el territorio palestino, sobre Cisjordania, ocupándolo con los asentamientos ilegales. Ya llevamos prácticamente 700.000 colonos sionistas extremistas, de los cuales el 47% está sobre Jerusalén Este. Recordemos que en Jerusalén Este, la capital palestina de Al-Quds, hay 300.000 palestinos, más de 200.000 justamente colonos sionistas. El objetivo del régimen de la alcaldía sionista de Jerusalén es reducir la población palestina de 300.000, pasarlo a 150.000, hacer crecer los colonos ilegales, y además de esto tiene un plan, el Gran Jerusalén 2020, que es anexar todos los asentamientos ilegales que bordean la capital palestina como la Gran Jerusalén, para así nunca haya un Estado palestino con capital. Obviamente lo están anticipando ya, porque con el
crimen del siglo, este acuerdo criminal. Recordemos que en el 2020 hay elecciones. Donald Trump sí o sí necesita el apoyo del lobby sionista. Recordemos que la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio es manejado por el AIPAC, que es este comité estadounidense israelí, donde le señalan lo que tiene que hacer. Oye, Faisal, pero le ofrecen a los palestinos mejor vida, dinero, inversiones y hasta parques de diversiones, ¿no? Exactamente, le van a dar el exterminio, como siempre lo ha dedicado el régimen sionista israelí desde su fundación. Recordemos, en 1948, pero antes, ya en 1947, fueron destruidos más de 500 pueblos palestinos y la expulsión de más de 800.000 palestinos, más de 20.000 palestinos asesinados, entre ellos cientos de niños, y donde esto ha sido la política específica Faisal, de la colonización sobre Palestina. Faisal, se me está acabando el tiempo. Yo te pregunto, ¿cómo entender un acuerdo de paz que no contemple un Estado palestino? Entonces, de ahí se me ocurrió esta pregunta. ¿Podemos ver la desesperación de Israel de que en 30 años la población palestina crecerá demográficamente y será más que la israelí? El Estado judío que dicen ser, pues será más un Estado palestino. ¿Es por eso que le quieren dar una ciudadanía de segunda clase a los palestinos sin derecho a voto? Exactamente, ese es el gran miedo que tiene el régimen sionista israelí. No los puede exterminar al pueblo palestino, no les alcanza las bombas y los asesinatos sobre los niños palestinos. Recordemos que desde 1948, cuando se crea la entidad sionista, hasta ahora han sido asesinados más de 70.000 palestinos. Desde el 2000 hasta la fecha, más de 3.000 niños palestinos asesinados, lo que significa que cada 3 días es asesinado un niño palestino. Por lo tanto, el crimen del siglo lo que busca así desesperadamente que el Estado sionista no sea exterminado por la población palestina, no logra ese triunfo soñado del exterminio del pueblo palestino. Por lo tanto, están desesperados, como decís vos, buscan que todo se resuelva entre este año y el 2020. Gracias, Faisal. Para concluir, Francisco, ya me lo explicaste, pero me gustaría que ahondaras más y que lo dejaras bien claro. Algunos expertos en el mundo dicen que en las más altas esferas del poder de Estados Unidos, el objetivo de proteger a Israel es tener un lugar súper estratégico para controlar Oriente Medio, la economía, los hidrocarburos y el aspecto militar. Pero otros expertos dicen que en las más altas esferas es de verdad una creencia de que protegiendo a Israel y reconstruyendo el Templo de Salomón cumplirán con la profecía de su religión. Dame tu análisis nuevamente de qué es realmente lo que mueve esta protección a Israel. A veces, Roberto, pienso que lo que quieres es que me metan en la cárcel o algo de eso aquí en España, que en Europa estas cosas las llevan muy mal. Verdaderamente tienes toda la razón. Esto lo hemos hablado en persona tú y yo. Sabes perfectamente que si millones y millones de cristianos sionistas, de evangélicos, están apoyando todo este proyecto sionista, es que porque están convencidos de que al día siguiente de derribar la mezquita de Al-Aqsa y reconstruir el templo, se producirá aquella guerra de Gog y Magog, en el que al final, en esa batalla del Armagedón, saldrán los cielos, descenderá el Mesías prometido, en su segundo regreso se arrebatarán las almas y entrará en ese reino último de 1000 años. Y se lo creen a pies juntillas y no tienen inconveniente en exterminar al pueblo de Palestino para ver si aquello ocurre. Pero están convencidos de que va a ser así. Pero, hombre, a ser posible, podrían buscarse otro sitio para inventarse este tipo de historias sin matar a tanta gente, porque realmente lo que están haciendo es sacrificar la humanidad entera a esa creencia milenaria, que es desde un punto de vista que desde el punto de vista que se quiera mirar, no puede fundamentar una actuación de este tipo. Pero no nos olvidemos, siempre y en todo momento, solamente se puede acabar con esta situación en el mismo momento en que se acabe con el poder político y económico de los sionistas. Mientras esto no sea así, no se podrá conseguir. Gracias, Francisco. Gracias, Faisal. Pues un aplauso por la claridad con lo que nos han explicado a nosotros y a todo el público. Gracias, abrazos, gracias, amigos grandes. Gracias. Y bueno, para los que hemos estudiado, porque luego dicen algunos que están en contra de la tierra sagrada de Israel. No, porque de hecho en el siglo XX, a principios del siglo XX, en Gran Bretaña, se discutía si
A Israel lo ponían en Pensilvania, cerca de Pensilvania, Estados Unidos, o en Argentina, o en la Patagonia, o lo ponían en Tierra Santa, allá en Palestina. Entonces imagínese usted. Bueno, Jerusalén, Al-Quds para los musulmanes. Según la etimología de Jerusalén, significa ciudad de la paz. Sí, ciudad de la paz. Ahí en y alrededor de la ciudad de la paz, desde hace 4.000 años, ha habido violencia, sangre y muerte. Pisaron ese suelo los cananeos, egipcios, israelitas, asirios, babilonios, los persas, los romanos, los bizantinos, los palestinos, los árabes, los turcos, los británicos, y hace un año, una rubia en el mero Jerusalén clavó la nueva embajada de los Estados Unidos, la ciudad de la paz. No ha tenido paz, no en 10 años, ni en 70 años, ni en 1000 años, sino en 4000 años. La pregunta de reflexión, ¿por qué? Buenas noches.